Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué contás vos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, él es un referente del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz publica muchos datos vinculados con la inflación, Nicolás, y estoy viendo acá algunos datos, algunas estadísticas que ustedes están marcando que en los supermercados notan que se descomprimió el dato, la información sobre la suba de precios. Sí, tal cual. Nosotros hace ya 5 años desde el CESO hacemos un seguimiento cotidiano de los precios de supermercados y el mes de octubre fue un mes muy volátil, ¿no? Bien. Porque vimos una segunda semana con variaciones muy importantes que llegó a haber en una sola semana, de una semana para la otra, una variación del 1,4%, por ejemplo. Sí. Si eso se convalidaba y se proyectaba mensualmente era un dato muy grande. Después de eso empezó a regir el congelamiento y ahí vimos primero una semana con una variación incluso en promedio negativa, mínima, menos 0,1%, es muy chiquito, pero con una variación negativa porque el congelamiento, lo que tiene también muy importante, es que también tiene precios retroactivos, Bien. que en algunos casos se retrotraen al 1 de octubre o incluso antes. ¿Cumplieron los empresarios con los precios retroactivos? Yo le comentaba acá, discúlpame, le comentaba al diputado, o lo comenté en la apertura del programa, que fui a una cadena de supermercados, el que tiene 3 letras, y la verdad entré y me sorprendí porque estaba haciendo los cartelitos azules que decían precios cuidados, que no son específicamente precios cuidados, sino que son los precios regulados que tienen un máximo, ¿no? O sea, cosa que celebro y espero que se respete este periodo de 3 meses, ¿no? Sí, a ver, la fiscalización está concentrada sobre todo y por hoy en el área metropolitana de Buenos Aires y se está trabajando para que eso se expanda también territorialmente y se llegue por lo menos a las cadenas de todo el país, que obviamente una parte del comercio más minorista de cercanía y que queda fuera por el momento de esas regulaciones, de esos controles. Bien. Y también me parece importante un detalle, ¿no? Mientras que yo te voy a escuchar, me estoy distrayendo en una placa que está atrás tuyo, ¿sí? Porque viste que a veces la gente uno retiene más la información. Yo me voy a acercar acá. La placa dice las variaciones, ¿sí? Les dio una variación en supermercados, el estudio que realiza el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, de alimentos frescos de 1,9%. O sea, sigue alimentos frescos la característica del promedio de los bienes. Alimentos secos 1,9, bebidas 1,9, electrodomésticos con caída. Estamos viendo artículos del hogar 2,3, limpieza 1,4. Sí, tenemos un efecto del Cyber Monday también y algunos efectos, sobre todo en el rubro de electrodomésticos, que algunas bajas se vieron producto de algunas promociones puntuales. Bien. Acá estaba viendo textil, porque el sector textil el mes pasado en el índice no se portó muy bien, ¿eh? No. No se portó muy bien, lo habíamos con el también, 6%. Lo habíamos también registrado, me parece que por el cambio de temporada también. Estos son precios de supermercados, entonces hay gran parte de la indumentaria que nosotros no incorporamos en esta medición, pero me parece que por el cambio de temporada, octubre también puede ser un mes caliente en lo que es prendas e indumentaria. Nicolás, a ver, tu punto de vista desde el abordaje económico. Bueno, con el Fondo Monetario a mí no me sorprende la situación actual de que a medida que se va acercando la fecha para la firma, el fondo va corriendo el arco de alguna manera, ¿no? Puntualmente, a mí me pasa, yo tengo una desventaja para analizar la cuestión del Fondo Monetario porque el último acuerdo que se había firmado con el fondo yo tenía 11, 12 años, digamos, ¿no? Pero leyendo la historia de los 80, de los 90, se sabe que a medida que se va acercando la fecha, el fondo se va poniendo más exigente y corriendo el arco. Me parece que esas son un poco las semanas que estamos viviendo actualmente. Para colmo en un contexto electoral, digamos, no se puede perder de vista que estamos en el medio de un contexto electoral. Eso lleva a toda la economía a una situación más de esperar y ver qué pasa. Las tensiones que estamos viendo en el dólar las últimas semanas tienen un poco que ver con eso, porque hoy una pequeña empresa, ni hablar las grandes que tienen más capacidad, si quieren esperar y ver qué pasa, lo vimos todos los años impares, todos los escenarios electorales, ¿qué hacen? Y se refugian en el dólar principalmente. Claro. Más en una economía que funciona, en una parte importante de manera informal, que no tiene acceso a un plazo fijo UVA, esas herramientas no están. Entonces, ¿qué hace? Van al dólar directamente. Esa presión es la que se ve hoy, me parece, asociada sobre todo al contexto electoral
Y a medida que se vaya despejando ese horizonte y si el gobierno logra sostener la recuperación, a mí me parece que el escenario puede ser otro. Porque en una economía que se sigue reactivando y que se ve que el Estado también garantiza que haya un poder de compra. Disculpa, voy a hacer un paréntesis ahí, pues está muy bueno lo que dijiste. Y me pasó a mí como periodista en otro programa, nada más que no puedo ser no puedo ser el relator y el relatado al mismo tiempo. Entonces, pero sin embargo, como relator, ¿qué es lo que decía yo? Como relator, lo que mencionaba era lo siguiente, que hay indicadores macro que están las cosas, a ver, mayor ocupación de la capacidad instalada. Contra lo que dicen, mayores inversiones que en los últimos periodos. En cuanto al resultado de la balanza comercial, favorable. Mostramos un estudio de la UNDAF, la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿sí? Entonces, donde que si uno cubría con el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, en definitiva, tanto déficit que hablan no es el déficit que dicen que hablan, si computamos ese aporte extraordinario, porque van con el chiste de la maquinita y demás, van con la maquinita, cuando, por ejemplo, el periodista Ernesto Tenerman le preguntó al candidato de la provincia de Buenos Aires, Santilli, bueno, decime el número, no sabía el número, emiten como loco. Bueno, en ese contexto de erosionar, ¿sí?, trabajar sobre las expectativas y demás. ¿Por qué va a contramano la macro con lo que pasa en la micro? ¿Son los grupos concentrados? Bueno, no, yo creo que hay toda una gran incertidumbre. Obviamente que no es igual la responsabilidad, pero la economía en general está en una situación de esperar y ver qué pasa, cómo se despeja el horizonte, porque que un sector concentrado apueste a una dolarización tan fuerte, hoy no son muy amplios los sectores que pueden apostar a una dolarización significativa. Sí, tenés que tener un excedente, tenés que tener recursos para eso. La economía en general, la de las mayorías, no da para eso. Entonces ahí hay una situación que introduce más tensión sobre todo, ¿no? Pero si pensamos para adelante que este escenario se despeja, sobre todo la incertidumbre electoral, que es típica me parece, no porque sea este gobierno, le pasa a cualquier gobierno, la economía real va a empezar a ser un poco más atractiva. Y esos excedentes, esa ganancia que está habiendo hoy en el sector privado, no se está traduciendo enteramente a mejoras salariales ni a creación de puestos de trabajo de forma muy contundente. En muchos sectores lo que se ve son niveles de 2019, que tampoco eran gran cosa, digamos, sí, ¿no? Eso es un piso para empezar a crecer. Bueno, pero lo que estamos hablando es, obviamente, post-pandemia, pero algunos indicadores que mostró el UNDAF, o sea, no solo andan mejor que el 19 y de alguna manera casi empatándole algunos indicadores al 18. Motivo por el cual post-pandemia, lo que pasa es que la población cuando le llega a los alimentos ya estamos en el horno. Y con lo que venga de normalizar el resto de las actividades, espectáculos públicos, masivos, eso mueve mucho la economía, sí, sobre todo en un sector informal. Esos sectores que están más rezagados hoy me parece que van a ir también poniéndose más al día, de alguna manera. Bien, licenciado Nicolás Pertier, muchas gracias también por estar acá. Hay mucha información adicional, pero bueno, la televisión tiene estos tiempos, la completaremos en otra oportunidad.